El tema de hoy es, Today's sermon is, en los momentos difíciles, in the difficult times, Dios está con nosotros. God is with us. Si me acompañan, hermanos, por favor, Please come to a Isaías 43, Isaiah 43, verso 2. verse 2. Y yo voy a leer Salmos 46, I will 1 read al Psalm 3. 46, 1 to 3. Pero antes de leer o escuchar Before estos reading versículos, these verses, es de suma importancia it's great importance que entendamos, to understand porque aquí hay verdades because here are truths para nuestra fe. Amén, for our hermanos. faith. Isaías 43, Isaiah 43, verso 2, ¿lo tienen? verse 2. Dice así la palabra, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios. Leo el Salmo 46, Psalm 46, 1 al 3. 1 Dice to así, 3. 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. 3. 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Gloria a Dios, hermanos. La primera verdad es, The first truth is los cristianos Christians tendrán dificultades. will have difficulties. La segunda verdad, Second truth, Dios permite God permits que pasemos por tiempos for difíciles. us to go through difficult times. Número 3, Number 3, Dios estará con nosotros God will be en los with tiempos. us. Amén, hermano. in those times. Amén, hermano. Pregunta, Question, ¿alguien puede compartirnos can someone share en qué parte in what part de las escrituras of the dice scriptures it says que los creyentes no tendrán that Christians will not dificultades? have difficulties? ¿Verdad que no existe ninguno? It doesn't exist. Estos versículos que These hemos leído verses we read nos dejan muy claro leave que clear todos los cristianos that every Christian, o los que son cristianos those who are Christians, de una manera one way u otra or another, estarán sumergidos will be submerged en situaciones adversas. into adverse situations. Pero hay quienes dicen But there are those who O say piensan. or think o no entienden or don't understand, o no comprenden do not comprehend que un cristiano that a enfrente faces dificultades. difficulties. Dios God da por sentado gives for assurance que vamos a pasar that we will go through adversidades, adversities, dificultades, difficulties, opresión, oppression, enfermedad, sicknesses, tiempos difíciles, difficult times, tal como Jesús just like le dijo a sus Jesus discípulos. told his Escuchemos lo disciples. que dice en Juan Listen to John 16:33. Dice así: 60:33. estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero tal vez alguien Maybe someone, o algún creyente a believer o no creyente or non-believer, le surja la pregunta, they have a question, pero but ¿y por qué Dios permite eso? why does God allow this? ¿Cómo Dios puede permitir How is it that God can allow que la gente for people que cree en Él that believe in Him atraviese por situaciones? go through dolor situations y of sufrimiento. pain and suffering? ¿Cómo puede permitir Dios How can God allow que se le queme su casa? that their house be burnt? ¿Cómo puede permitir How can Dios God permit que le dé una enfermedad? for a sickness to happen? Hermanos míos, Brethren, Dios permite God permits que pasemos por tiempos for us difíciles to go through difficult porque Él times nos ama because He loves y us quiere que nuestra fe and wants our faith crezca to grow. y quiere moldear nuestro And He wants carácter. to mold our character. Permítame, hermanos, contarle una Permit anécdota. me to tell you a story. Un visitante A visitor pasa por una factoría, goes to a factory, es decir, por una instalación meaning an installation, completa de cerámica, complete of ceramic. cuando nota a una chica When he notes a girl que estaba decorando un vaso delicado, decorating a pintando en él vase that was, una hermosa flor. she was painting a beautiful flower. Estuvo un rato observándola She observed con interés
with interest mientras la chica se inclina sobre el vaso, as the girl moved trabajando into the con cup esmero, with much joy, concentrando su atención concentrating her en attention cada pincelada in each stroke, y mezclando los colores mixing the colors con el cuidado de un artista. with the care of an artist. Entonces, Then el visitante the visitor se acerca y le pregunta a la comes close chica, and asks the girl, esta clase de trabajo this type of work es muy lento. is slow. La chica lo mira The girl sees y le him responde, and responds, es muy lento. it is very slow. Después de que has pasado After you tanto passed tiempo so trabajando much time working en este punto, in this point, si yo lo tocare if I touch it con un dedo, with my finger, lo echaría a perder I would destroy it todo. all. El visitante le pregunta, The visitor asked, pero ¿cómo hacen but how do you o cómo do? consiguen How do you make sure que el dibujo se quede fijo? that the drawing stays? Cuando yo he terminado When I finished la tarea, the work, entonces then viene el encargado comes the owner de poner el vaso of putting the cup dentro del horno. into the Y es el fire. proceso del And this fuego process of the fire que mantiene is the one Los that colores. maintains the colors, el dibujo the drawing. fijo. Se quedan Fixed. fijos It stays fixed, de modo permanente. permanent. Ahora bien, hermanos, Now, brethren, tanto que dure el vaso, they will last as long as the cup lasts si es que no se quiebra, hermanos. if it doesn't break. La moraleja es, The story means algunas veces los cristianos sometimes Christians se quejan complain de que pasan por alguna prueba that they go through a muy trial penosa that is so y shameful, desean and they desire poder verse libres de ella. to see themselves free from it. Pero el artífice, es decir, el artista, But the el artist, artesano, the artisan, que está interesado interested en que cada uno de sus hijos in that each one of his posee children un hermoso possess carácter, a beautiful character, una fe a inquebrantable, faith that cannot be sabe que broken. no hay otra He knows that there is no manera de conseguirlo. other way of Ahora bien, accomplishing hermanos, it. Now, brethren, hay momentos there's difíciles difficult moments que cada uno de that nosotros each one of us experimenta experiences cuando estamos abrumados when we are y no overcome. sabemos qué hacer. We don't know what to do. Pregunta, Question: ¿está usted atravesando por un Are you momento así? going through a difficult time? Si estamos pasando por If we are estos momentos going difíciles, through these difficult times, Dios puede darnos paz, God can give us peace, consuelo, comfort, sanar nuestra herida, heal our calmará wound. He will calm nuestros temores our fears, y nos dará gran and esperanza will give si us great confiamos hope en Él. Amén, if we hermanos. trust in Him. Todos enfrentamos We all face desafíos en nuestra vida. challenges in our lives. Casi siempre están vinculados Almost always they're con nuestras attached relaciones personales, to our personal relationships, situación económica, economic situation, familiares, relatives, salud health, o carrera profesional. professional career. En ocasiones On occasions, se nos dificulta comprender it's difficult to comprehend por qué esas pruebas why these trials han ocurrido. have happened. En esos momentos In this moment, puede que nos sintamos agobiados, we might feel overcome, confundidos confused, y solos. and alone. Mientras estamos en medio de las While we pruebas, are in the midst of trials, no podemos we entender cannot understand lo que Dios desea what alcanzar God desires por medio de esas to dificultades. accomplish through this La difficulty. palabra de Dios nos dice y The nos Word of God enseña tells us and teaches y nos us asegura and assures us que el Señor desea lo that the mejor Lord desires para the nuestra best vida for our lives, y que obrará incluso and that He will work en even los tiempos más in the difíciles most difficult para times nuestro bien. for Alaba our lo que Él vive, good. hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Glory to God, brethren. Es importante comprender It's important to comprehend la diferencia the difference entre andar en tinieblas between y walking in enfrentar darkness momentos and facing sombríos. moments that are dark. Entendamos por momentos sombríos, When we walk in dark Periodos, moments, periods, tiempos difíciles, difficult times, tristes sad, o melancólicos. Como creyentes as believers en Cristo, in Christ, no vivimos we do en not las live tinieblas del in pecado. the darkness of sin. La palabra de Dios dice en The word says Colosenses, in Colossians capítulo 1, 1, verso 12 al 14, 12 to 12. 14, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual
nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén, hermanos. Sin embargo, Nevertheless, para que seamos moldeados, for us to be molded, el Señor permite the Lord permits que enfrentemos pruebas to face y trials, tribulaciones. tribulations. A mí me gusta la historia de José, I like the story of Joseph porque ahí puedo ver la mano de Dios, because I can cómo see lo the fue hand llevando, of God, how he took him, cómo lo fue tratando, how he treated cómo with lo fue him, moldeando. how he molded him. Y puedo ver And I can see en José in Joseph que llegó a un grado that he alto, went to a a ser high esteem. gobernador, He was a governor. cómo Dios lo How moldeó, God molded him. cómo lo preparó. He prepared him. Yo puedo ver el I can corazón de see José, the heart of Joseph. estaba limpio, It was clean porque a pesar de que llegó a ser gobernador, because even though he became governor, no tomó venganza he did not seek vengeance por aquellos que lo maltrataron. against those that were Amén, mean to hermanos. him. En la historia de José In the story of Joseph, encontramos we find, o podemos ver que Dios we can see that estaba con God José was with Joseph en los momentos difíciles. in the difficult times. Así como estuvo Dios, Just as God con José, was with Joseph, Dios está con nosotros God is with en los us momentos in the difíciles, hermanos. difficult times, brethren. Los hermanos de José, The brothers of Joseph, guiados por sus celos, guided by jealousy, tramaron asesinarlo. they tried to kill Pero el him. Señor tocó el But the corazón Lord touched the de heart Rubén of y Judá. Reuben. La palabra de Dios The afirma word affirms que Dios estaba con that José God was with en Joseph todo momento. Amén, at all hermanos. times. Desde el instante Since the instant en el que él fue vendido in which he was sold como esclavo as a slave hasta su encarcelamiento, till he went el Señor le became prosperó a prisoner, the Lord prospered y him le dio gracia and gave him delante del grace faraón. before Pharaoh. Ahora bien, hermanos, Now, brethren, Hebreos 13, capítulo Hebrews 5, 13:5 nos declara: declares, no te desampararé I will not leave ni you te dejaré. nor forsake you. Hermanos míos, Brethren, no existe it doesn't exist un lugar tan lejano, a place so ni far, una dificultad nor a demasiado difficulty grande so great para que estemos fuera that we can be out del alcance de nuestro of Padre the reach Celestial. of our Heavenly Father. Alaba lo que Él vive, hermanos. Praise Him because He lives. Salmo Psalm 139, 7 al 12, lo leo. 139, 7 to 12. 7. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá, es decir, y me tomará, me agarrará tu diestra. Si dijere, ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Gloria a Dios. Nuestro Dios es majestuoso. Gloria a Dios. Dios es God omnipresente. is omnipresent. Es decir, está And He en is todas partes in all y en places, todo momento. at all No times, importa regardless a dónde vaya una persona, where a person ya goes, sea al cielo, where the al heaven, abismo, to the abyss, al mar, to the sea, la mano de Dios the está hand of allí God is there para tomarla, to para take guiarla them, to guide y them, para and sostenerla. to sustain E them. incluso Even en las tinieblas más profundas, in the la luz darkness, de Dios the resplandece, light of God ya que para shines. Él Because for Him, no hay oscuridad, there is no darkness. Para Él, for Him, todo es igual. everything is the same. Dios permite God permits los tiempos difíciles difficult times por una razón, for one reason. sin importar cuán Regardless difícil of parezca how la prueba. difficult the trial Si is, nosotros somos seguidores, if we are followers Jesucristo, of Jesus Christ, Dios tiene una buena God razón has a good reason para permitir esta to dificultad permit en this nuestra vida. difficulty in our lives. José tenía 17 Joseph was años, 17 years old. fue vendido como He was esclavo sold as a slave. y no fue hasta tener It 30 wasn't años until he was 30 que llegó a ser gobernador that de he became Egipto. the governor of Egypt. Así que durante 13 años Therefore, for 13 tuvo que years, enfrentar la he faced adversidad.
adversity. En ocasiones, On occasions, cuando sufrimos when we agravios, suffer ofensa, offenses, humillación, humiliations, injuria, daño, etcétera, etcétera, etc., etc., desviamos nuestra atención de Dios we take off our attention from para God enfocarnos and we focus en la situación on que the enfrentamos situation that we're facing o por lo que estamos pasando or what we're going through o en las personas or the people que nos han that maltratado. have hurt us. El Señor The Lord tenía un propósito had a con purpose cada paso with each que dio step José that Joseph took en su rocoso recorrido. in his troubled En los times. planes In the plans de Dios, of God, José Joseph no solo salvaría a su familia, did not only save his sino family, también a todo but Egipto also all of durante Egypt los 7 años de during the hambruna. 7 times of hunger. Por eso José les This dice is what en Joseph Génesis says in 50:20 Genesis 50:20 a sus hermanos: to his brothers. vosotros You pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gloria a Dios, hermanos. La dirección soberana de Dios en la vida de José The sovereign direction of God in Joseph's life ilustra la verdad shows the truth que nos dice that tells y nos us, enseña teaches us. en Romanos Romans capítulo 8, 8:28. verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, hermanos. La oscuridad The darkness durará will last cuando sea necesario as long as it's necessary para que Dios cumpla For that- su propósito. so that God fulfills his purpose. Todos nos impacientamos All of us become impatient en momentos de dolor, in moments of pain. pero si pudiéramos ver el futuro But if we could see the en future medio de la oscuridad, in the midst of le darkness, agradeceríamos al Señor, we would thank the Lord pues comprenderíamos because we would el comprehend propósito the de purpose sus pruebas. of those trials. Fue en medio It was in de the lo que midst José padeció of what Joseph en suffered casa de Potifar in the house of Potiphar y en la prisión, and in prison, cómo aprendió el lenguaje how he learned the egipcio language y sus costumbres, and the customs, y además adquirió and he acquired habilidades administrativas. Aprendió a vivir bajo autoridad, things. He learned to live supo under authority, and he knew cómo supervisar a otros. how to supervise others. Dios lo preparó God prepared para him que llegara a tener so that he un could lugar have maravilloso a marvelous de place servicio, of service como segundo al mando. as the second in después del command faraón. after Pharaoh. Notemos algo, hermanos. Let's note, brethren, Lo que el Señor nunca hizo what the Lord never did fue mostrarle su plan, was show him his plan, ni el tiempo nor the en el time que ocurriría. that it would happen. Así que aunque quisiéramos Therefore, acortar even las pruebas, when we want to stop the tenemos que trials, reconocer we can que recognize son dificultades that las they que are nos moldean. difficulties that mold us. No batallemos contra Let's Dios, not struggle más against bien God. rindamos Instead, nuestra let's voluntad surrender our will al decirle: Señor, in saying, Lord, no me rindo ante tu I do propósito, not surrender cualquiera que my sea, purpose. manténme en este lugar Maintain me hasta que in lo this logres. place until you A accomplish menudo it. o frecuentemente Often, aprendemos más We learn more en la oscuridad in que darkness en la luz, than in light. sin importar Regardless dónde estaba José, where Joseph was, ya fuera en el fondo de la cisterna, whether in the cistern, en la casa de or the Potifar house of Potiphar, o en la cárcel, or the jail, seguía avanzando he continued hacia la luz. advancing towards the light. Todo ese tiempo. All this time, Dios lo continuó God dirigiendo continued directing a su him divino to his propósito. divine power. José vendría a ser Joseph gobernador de would Egipto. become the governor of Su Egypt. plan His plan no solo salvaría a su familia de José, would not only sino save a toda Joseph's población de family, Egipto. but all of Egypt. Su historia His story quedaría escrita would be en la written Biblia in the para Bible enseñanza to teach y para bendición. us and for Ahora bien, blessing. hermanos, Now, brethren, todos evadimos all of us evade tener que aprender por medio de to las have to learn dificultades, through difficulties. pero las lecciones But- no se adquieren But the lectures are not hasta que no learned pasamos until we por ello. go through them. experimentar We experiment nuestra completa dependencia complete dependency de Dios of God en medio de las in the midst tribulaciones of tribulations. es muchísimo más efectivo Is
much que more solo effective escuchar than just acerca de su listening fidelidad. regarding Aún en his los fidelity. momentos sombríos, Even in es difficult decir, times, meaning tristes, sad, opaco, dark oscuro, o dicho, de un lugar de poca luz, places of caminamos hacia la luz. little light, Amén, we hermanos. walk into light. Proverbios 3, Proverbs 3, versos 7 y 8 nos 7 dice: to 8 tells us, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. 8. 8, Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Hermanos míos, brethren, Dios tiene un plan perfecto God has a perfect para plan nuestras vidas. for our Al lives. confiar en Él When we trust in Him, y al seguirlo en when we obediencia, follow Him in obedience, podemos cumplir con we su can plan. fulfill His plan. Tenemos que We obedecerlo, have to obey Him, aún even cuando tomar la When- decisión correcta taking the right decision se nos haga difícil is difficult o implica un sacrificio. and implies Pregunta. sacrifice. Question, ¿Por qué? why? Porque es así Because it is como then nuestro Padre Celestial when our Heavenly Father moldea nuestro molds carácter. our character. Solo la obediencia Only in fiel obedience, nos permite crecer it allows en us to grow sabiduría in y wisdom madurez and para maturity servirle. to serve Him. Si no podemos ver la luz If we al cannot see final the del light túnel, in the end of the tunnel, puede que estemos mirando it could be that en la we're seeing dirección equivocada. in the incorrect direction. No nos enfoquemos Let's not en la focus oscuridad, on the darkness, sino fijemos but let's focus nuestra mirada our sight en el Señor. on the Lord. Amén, hermanos. Note algo, hermano. Note, Él He no iluminará will not lighten todo el camino all the way al mismo tiempo, at the same time. sino que alumbrará He will lo shine suficiente enough para que demos so that un we paso a la get vez. the next Un step, paso a la vez. one Un step at paso a a la vez. time. Un One paso a la vez, hermanos. step at a time. Continuemos avanzando. Let's continue advancing. Lo que aprendemos en la oscuridad What we learn in darkness, debemos compartirlo we must share en la luz. in the light. José había crecido Joseph grew up en una familia in a family que creía that en believed Jehová, in the Lord. pero de pronto But suddenly, se encontró en medio he found himself in the de una midst sociedad of a idólatra. society Al interpretar el sueño that had de Faraón, idolatry. When he interpreted the en Pharaoh's ningún dream, momento in no moment trató de ocultar su did he fe try en el to único hide his faith Dios verdadero. in the El only Señor true living God. The Lord Ha ido edificando has sus edified principios His principles en nuestra vida in our lives, y desea que and He compartamos desires for us con to otros share in others dichas verdades. such truths. Muchos de los que Many caminan a of nuestro those who alrededor walk next to viven us en tinieblas, live in darkness, vanidades, vanities, ansiedades anxiety, y frustraciones. frustrations. Pero nosotros But we debemos poner a disposición place into del prójimo disposition of our tanto neighbor nuestra vida both our como las lives lecciones as the que hemos aprendido en los lessons momentos más sombríos. we have learned in our darkest Conclusión times. Conclusion O reflexión, hermanos. and reflection. Como nadie está exento Since no one is exempt de momentos sombríos from difficult y times, llegue la adversidad, from adversity to come, al pasar por tiempos difíciles, as we go through difficult es times, vital, it is vital, es importante important entender, to understand, recordar remember que Dios that está con God nosotros, is with us. tiene un propósito He has a con la purpose prueba y que el with the sufrimiento trial, and the suffering no durará will not para last siempre, forever. porque Dios Because está God y ha prometido estar has siempre promised to be presente. always Él nos present. guía He por las guides aguas us profundas, through the por el mar waters, tempestuoso. through Amén, the hermanos. sea. Oremos. Let's pray. Amado Padre.